¿Sabías que el primer asentamiento europeo en los actuales Estados Unidos continentales no fue el conocido fuerte de Jamestown, fundado en 1607, sino San Miguel de Guadalupe, fundado en 1526 por el explorador toledano Lucas Vázquez de Ayllón? Durante el siglo XVI, Española, nombre que Colón le dio a la isla donde se encuentran hoy República Dominicana y Haití, fue el centro desde el que zarparon numerosas expediciones de descubrimiento, exploración, conquista y colonización hacia las tierras situadas al sur, oeste y norte. 59 años antes de que la empresa inglesa en la isla de Roanoke terminara en tragedia y 81 años de Jamestown, existieron colonias españolas muy al norte de San Agustín. 40 años antes de la fundación de esa ciudad, los españoles de Española fundaron San Miguel de Guadalupe, cerca de la actual línea divisoria de las dos Carolinas. Es muy interesante notar que los esclavos negros se introdujeron por primera vez, no en Virginia, sino en Carolina. Asimismo, el primer caso registrado de construcción naval en las costas de lo que ahora es Estados Unidos ocurrió posiblemente en o cerca de la desembocadura del río Cape Fear. Cabe aclarar que diferentes estudiosos sitúan a San Miguel en varios sitios a lo largo de la costa de las actuales Carolina del Sur y Georgia, pero solo un descubrimiento arqueológico resolverá este debate. En 1520 vivía en Española Lucas Vázquez de Ayllón, ampliamente conocido como el licenciado Ayllón. Oye, Lucas, dígame, licenciado. Licenciado. Gracias, muchas gracias. Por los cronistas españoles de la época. Había ido a las Indias con Nicolás de Obando en 1502. A principios de 1520 se trasladó a Cuba como comisionado de la Audiencia de Santo Domingo, siendo el objeto de su misión intentar apaciguar la ira del gobernador Diego Velázquez de Cuéllar, quien se encontraba preparando una expedición para proceder contra Cortés en México. Ayllón protestó contra las actividades de Pánfilo de Narváez, líder de la expedición, pero fue en vano. 4 años después oímos hablar de él como uno de los oidores de Española, y aunque poseía riquezas, honores y felicidad doméstica, aspiraba a la gloria de descubrir una nueva tierra y convertirla en la sede de una colonia próspera. Lo más probable es que se inspiró en los éxitos de Hernán Cortés en México. Ya en diciembre de 1520, Ayllón envió una carabela hacia el norte al mando de Francisco Gordillo, con instrucciones de continuar hasta llegar al continente. Al cabo de un tiempo esta embarcación se acercó a otra comandada por Pedro de Quejo, que había sido enviado a capturar indios caribes caníbales para venderlos como esclavos. Quejo regresaba sin éxito, pero decidió navegar hacia el norte con Gordillo, con la esperanza de llenar su barco con indios del continente. En junio de 1521, empujados por un vendaval, llegaron a tierra firme en la latitud 33 grados 30 minutos norte en la desembocadura de un río al que llamaron San Juan Bautista. La región era llamada Chicora por los indios. Al principio, los nativos se quedaron asombrados por la aparición flotante, pero se sintieron aterrorizados y huyeron cuando un grupo de españoles desembarcó y se acercó a ellos. Los visitantes finalmente se ganaron su confianza con una exhibición de regalos. Tomando posesión de la tierra en nombre de Carlos I de Castilla y V del Sacro Imperio Romano Germánico, los españoles cruzaron la bahía y exploraron el interior a cierta distancia. Habiendo examinado la región y concebido una impresión favorable de ella, los españoles decidieron regresar a Española. Antes de partir, engañaron a 150 nativos para que subieran a bordo de los barcos. Y aunque estaba en directa contradicción con las órdenes de Ayllón, levantaron anclas y se embarcaron con la intención de vender a los cautivos como esclavos cuando llegaran a las Indias. Al enterarse de este atropello, Ayllón se llenó de indignación y llevó el caso a la audiencia ante una comisión presidida por Diego Colón. Como resultado, los indios fueron puestos en libertad en la isla española. Uno de los ex cautivos, que poseía una gran astucia, como demostraría en sus últimas acciones, aprendió español, se bautizó católico con el nombre de Francisco Chicorano y trabajó para Lucas Vázquez de Ayllón. Acompañado por Francisco, Ayllón se apresuró a viajar a España para obtener permiso para colonizar Chicora. Aquí conoció y fue asistido por Gonzalo Fernández de Oviedo y Pedro Martí de Anglería. Fue ahora cuando Francisco Chicorano cobró protagonismo como contador de historias extraordinarias. Teniendo en cuenta la credulidad de su público, se puede entender cómo el salvaje ingenioso pero nostálgico percibió un método para poner fin a su exilio forzado, excitando la curiosidad y la codicia de los españoles. El indio, que era del grupo Catawba. Según el etnógrafo John R. Swanton, quien se basó en el relato de Pedro Martí de Anglería, cronista de la corte, contó que en su país los nativos eran blancos. Increíble. Que los reyes y reinas eran gigantes, alargados en su juventud al frotarse el cuerpo con ungüentos elaborados con extrañas hierbas y luego estirados como cera hasta alcanzar una enorme altura. Increíble. Que la gente de Chicora hacía queso con la leche de sus mujeres. Increíble. También habló de una raza de hombres en Chicora con colas maravillosamente largas, que hacían agujeros en sus asientos a través de los cuales colgaban las colas cuando estaban sentados. Increíble. No comen carne humana, tienen rebaños de ciervos en lugar de bueyes. Todo esto y más despertaba la imaginación de españoles aventureros.
El misterioso norte comenzaba a llamar de nuevo, y ni siquiera la tragedia de Ponce de León podía disminuir el ansia de tesoros y aventuras. Ayllón no tuvo ninguna dificultad en persuadir a Carlos V de que le concediera el título de adelantado que solían llevar los primeros gobernadores y conquistadores. Se le concedió permiso para fundar una colonia en Chicora. Según la cédula, debía iniciar la expedición en 1524, pero al ver que los preparativos tomaron más tiempo de los previsto, se le concedió una prórroga. Ayllón volvió ahora a Española, donde se ocupó de los preparativos para la empresa. Durante la demora, Quejo fue enviado nuevamente al continente, esta vez con 2 carabelas, para explorar la costa, tomar posesión de la tierra para Carlos I y V y traer de regreso a varios indios para que se formaran como intérpretes. Cumplió la misión y aumentó el entusiasmo mostrando una pequeña cantidad de oro, plata y perlas que había obtenido en Chicora. No fue hasta junio de 1526 cuando Ayllón estuvo listo para partir con sus colonos. 7 barcos, 600 personas, entre ellos marineros, colonos españoles, incluidas mujeres y niños, varios sacerdotes y un número indeterminado de esclavos africanos, y 83 caballos componían la expedición. Llegando a tierra firme al norte de la península de Florida, los españoles avanzaron por la costa hasta llegar a la desembocadura de un río en 33 grados 40 minutos norte, que Ayllón llamó Jordán. En este momento se produjo un grave accidente al grupo cuando uno de los barcos con gran cantidad de provisiones se hundió en el río, no sin antes haber sido rescatados los pasajeros y la tripulación. Para reemplazar esta embarcación se construyó una gabarra, una embarcación abierta propulsada por velas o remos. Se enviaron grupos de exploración por agua y tierra para buscar un sitio más deseable para un asentamiento. Fue entonces cuando una segunda catástrofe se apoderó de la expedición, a saber, la deserción de Francisco Chicorano. ¡Adiós, Kakaroto! Quien se abrió paso por los bosques hacia su tribu. Después de unos días, uno de los grupos regresó e informó del descubrimiento de un sitio más adecuado. Después de lo cual toda la expedición avanzó 40 o 45 leguas por la costa hasta llegar a otro río al que llamaron Guadalpe, donde se encontró una abundancia de pescado y los indios parecían pacíficos. San Miguel de Gualdape fue fundado en o cerca de su desembocadura. El nombre del asentamiento probablemente proviene de su fundación el 29 de septiembre o alrededor de esa fecha, el día de la fiesta de San Miguel Arcángel. Gualdape parece referirse al río o a la región donde estaba ubicada la colonia. Los colonos construyeron casas y una iglesia y las instituciones de gobierno. Pero pronto el asentamiento se desmoronaría. Cuando llegó el invierno, muchos murieron de hambre y los indios cercanos mataron a algunos colonos que intentaron robar su comida. El 18 de octubre de 1526 murió Ayllón, y un motín, sumado a la escasez de víveres y la falta de viviendas, provocó la ruptura total del emprendimiento. Justo antes de su muerte, designó a su sobrino, Juan Ramírez, como su sucesor, pero como Ramírez estaba en Puerto Rico, Francisco Gómez asumió el mando. Ahora varios soldados, descontentos, encarcelaron a Gómez y a los demás oficiales. Aprovechando las disputas políticas entre los colonizadores, los esclavos africanos se rebelaron, prendieron fuego la casa del líder del motín, y huyeron al interior, donde probablemente se mezclaron con los indios. Con el tiempo, Gómez fue rescatado e hizo ejecutar a los amotinados. Colocando el cuerpo de Ayllón en la gabarra, que se había construido en el río Capefear, los 150 supervivientes partieron hacia Española, abandonando el asentamiento a los pocos meses de su fundación. A su regreso, los españoles sufrieron amargamente el frío. Se nos dice que 7 murieron congelados, y en tal apuro se encontraron, que el cuerpo de Ayllón fue arrojado al mar. La leyenda del mapa de Diogo Ribeiro de 1529 es muy informativa. Dice, aquí se fue a poblar el licenciado Ayllón. Partió de Santo Domingo o Puerto de Plata, donde embarcó a sus hombres. Llevaban muy pocas provisiones, y la gente de esa tierra huyó hacia el interior por miedo, de modo que cuando llegó el invierno muchas personas murieron de hambre y frío. Y así, estando en esta labor, acordaron regresar a Española. En resumen, incluso si otros europeos no conocían los detalles de la historia de Ayllón tal como se encuentra en De Orbo Novo, podrían aprender algo de la promesa de la tierra y la historia de su colonia leyendo una o más copias del mapa de Ribeiro. En combinación, el relato de Pedro Mártir de Anglería y los mapas de Ribeiro prometían mucho al explorador y colonizador que podría volver a localizar la tierra de Chicora. Así, Ayllón estableció inadvertidamente una leyenda, un informe basado en hechos pero exagerado en la narración que tenía poca relación con la realidad original. Bueno, vamos a jugar.